Tremendo rollo sufrir osteopatía de pubis o dolor de aductores o pubalgia en futuros embarazos, en mamás, en futuras mamás. Hoy os traigo una estrategia tremendamente sencilla para mitigar y eliminar vuestro dolor de osteopatía de pubis. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos qué es la osteopatía de pubis gestacional. Se trata de un dolor en la zona del pubis que puede surgir a medida que avanza el embarazo debido al incremento de peso, modificación de la biodinámica y déficit de la musculatura abdominal, entre otros motivos. La pubalgia suele ser leve en la mayoría de los casos, pero si se produce de una forma severa puede llegar a ser muy limitante para una embarazada. Venga, anímate a realizar estos ejercicios a diario. Esta rutina de ejercicios te ayudará a resolver tu pubalgia. Vamos a ello. Antes de empezar, mamás, en embarazos de riesgo o en las primeras 16 semanas de embarazo tenemos que contar con el ok de nuestro médico. Antes de hacer nada de esto necesito que tu médico sepa lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y una vez que te dé el ok, empiezas a hacer estas estrategias, estos trucos que te van a ayudar a quitar ese dolor de pubalgia. El primero de todos, tu amigo el hielo. Tu amigo el hielo que te va a ayudar a desinflamar, a tener menos dolor. Vamos a localizar el punto de dolor del aductor que nos va a doler o se puede meter más en la sínfisis del pubis y es tan sencillo como aplicar el hielo entre 7-10 minutos 3-4 veces al día, dejando pasar entre 3-4 horas entre la puesta de hielo. Entonces, el hielo es antiinflamatorio y va a mitigar todas las señales nerviosas dolorosas que hace cuando un tendón está inflamado o hay un poquito de edema. Utiliza el hielo siempre sin dolor. Puedes protegerlo con una toallita. Puedes poner directamente una toalla en la zona, ¿de acuerdo? Y una vez que está la toalla en la zona, aplicar el hielo para que llegue gradualmente, que no llegue muy rápido porque puede hacer que nos duela la zona. Recordar, hielo 7-10 minutos, una puesta entre 3 y 4 puestas al día. Siguiente truco, siguiente solución para ayudar a tu pubalgia, automasaje. Podemos automasajear las dos piernas, en este caso pensemos que nuestra pubalgia llega más por la pierna derecha. Tan sencillo como utilizar una cremita de confianza como me gusta a mí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un masaje superficial durante 3 minutos, preparando la zona, trabajando toda la zona del aductor, que viene desde la sínfisis púbica hasta la rodilla, el aductor más largo, ¿vale? Entonces vamos a masajear preparando la zona durante 3 minutos. Una vez que hemos preparado la zona 3 minutos y hemos realizado un masaje para acomodar, aumentar la circulación en la zona, la flexibilidad del músculo, vamos a hacer una toma nudillar para implementar un poco más de fuerza haciendo unas pasadas longitudinales. Cogemos nuestra crema y ponemos un poquito de crema en los nudillos. Y ahora lo que vamos a hacer es, con el nudillo, realizando una fuerza con todo el brazo, son pasadas longitudinales, suavecitas, pero más profundas. Con mucha crema, la crema se va a ir reabsorbiendo y nos va a dar posibilidad a generar un masaje más profundo. Ya sabéis, menos crema, más profundidad, mucha crema, menos profundidad. Iremos de más superficial a más profundo. Una vez que hayamos hecho 5 minutos de esta estrategia ya podríamos terminar. Pero también quería enseñaros las típicas pistolas de masaje que son tremendamente fáciles de adquirir en el mercado y podríamos hacer el masaje tanto inicial como el más profundo con la pistola. Básicamente podéis dejar un poquito de crema, podéis estimular lo que es la zona muy suave al principio durante 2-3 minutos y luego ejerciendo un poquito más de velocidad en la pistola y con más presión, ¡ay! Nos da cosita, movemos hasta los dedos, es que claro, es que esto da cosica. Entonces le vamos haciendo un masajito a toda nuestra musculatura aductora que nos va a venir tremendamente bien. Como hemos dicho, 3 minutos superficial, 5 más profundo. Ya lo hagas con tu mano o lo hagas con una pistola de masaje. Tercer consejo, hablando de bombos, de balones, vamos a utilizar un balón para el siguiente ejercicio. Vamos a hacer una contracción isométrica. La contracción isométrica es toda aquella contracción que recluta el músculo pero no hay movimiento, la misma metría. Estos ejercicios están comprobados científicamente que ayudan a los problemas musculoesqueléticos, incluso mitigan el dolor articular de los tendones, de los ligamentos y dan equilibrio a todo lo que se trabaja con el trabajo isométrico.
Flexionamos las piernas, ponemos el balón entre las piernas y ahora tenemos que probar a apretar y que no haya dolor, porque si hay dolor no podemos empezar a hacer esta estrategia, la saltaríamos hasta el día siguiente. Entonces vamos a apretar hasta que sea un 100 y bajemos a un 60, a un 70, y esa será nuestra contracción. No quiero que trabajéis a tope, no quiero que haya dolor, quiero que hagáis una contracción durante unos 10 segundos, pare, relaja, relaja, relaja. Contraemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relajamos sin dejar caer el balón. Estamos reclutando toda la musculatura aductora, que es una de las que más problemas dan. Y también tenéis que entender que como hay mucho abombamiento en la zona abdominal cuando uno está embarazada, cuando uno tiene un tripón, la descoordinación entre la musculatura aductora, transversos, oblicuos y rectos, se produce esa pubalgia. Además de todos los cambios morfológicos que tiene una mamá. Pero este ejercicio, como os digo, 3 series de 10, 3 series de 8, es lo indicado para hacer todos los días si sufres una pubalgia. Recordad, siempre sin dolor. Por último, chicos, un estiramiento de la musculatura de los aductores, algo que vas a poder hacer muy fácilmente sentada en la posición de mariposa. 2 veces 40 segundos. Vamos a ponernos mirando para acá, vamos a juntar la planta de los pies, vamos a tirar con las manitas hasta donde lleguemos. Recordad pues que aquí habría mucha tripota y esta posición es ideal para estirar los 2 aductores a la vez. Una vez que estéis aquí, 2 truquitos. Una, dejar caer la cabeza para aumentar que la pelvis haga una restricción de movimiento, y los codos pueden ayudar a abrir un poquito la postura de la mariposa. Vamos a estar estirando los 2 aductores. ¿Por qué 2 de 40 segundos? Porque menos de 20 segundos vuestro cuerpo no va a activar la relajación del músculo y tenemos que restar a veces fuerza a esos aductores. Así que recordad, este es el último ejercicio que se hace porque estamos quitándole fuerza al aductor después de haberlo flexibilizado, movilizado, tonificado. Hay que quitarle un poquito de energía. Así que realizar esta postura 2 veces al final de cada ciclo de ejercicios que os hemos descrito. Antes de irnos, chicos, fisioconsejo, como hemos dicho, consulta con tu médico si es un embarazo de riesgo o estás en las primeras 16 semanas, si estás sufriendo una osteopatía de pubis o una pubalgia. El reposo absoluto está prohibido, es más un reposo relativo. Muévete, deambula, porque si no va a ser peor. Un gran consejo que te puedo dar es subir escaleras. Si cuando alzas la pierna derecha sufres dolor al subir escaleras, sube solo con la izquierda y acompaña con la derecha. Sube con la izquierda y acompaña con la derecha. Así conseguirás no reproducir o aumentar tu pubalgia. Súper importante, constancia y frecuencia. Se trabaja todos los días. Si hay dolor, se salta al día siguiente. Si un ejercicio duele, se hace más despacito. Pero todos los días se intenta algo. Llegado al fin del vídeo, también te puedo decir que tenemos un vídeo de cómo estimular el parto de una manera natural, que ya que estás en esta situación, te viene bien verlo. Como siempre decimos, activa la campanita, dale al like, suscríbete y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.